La vida de Josué y de Caleb son de inspiración para miles y miles de personas. Son vidas que han impactado a través de las generaciones. Y hoy día nos toca estudiar un poquito de la vida de estos dos personajes que se destacan por su fidelidad a Dios, pero en especial por su deseo de ver grandes cosas realizadas en el nombre del Altísimo. Así que ven, acompáñame al comenzar un nuevo estudio de la Biblia. Qué alegría recibirla a usted, querida amiga, querido amigo en mi canal. Soy Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la Escuela Sabática, lección de número 8, que trae como título Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. Vamos a comenzar este estudio leyendo un verso de la Biblia para ayudarnos a comenzar nuestro diálogo. Es el verso para memorizar. Dice de esta manera: acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios. Consideren el resultado de su vida y imiten su fe. Hebreos 13:7. No hay nada más poderoso en la vida de un hijo que el ejemplo de su padre. Eso, por veces, cuando somos papás, mamás, no le damos tanta atención como deberíamos. Se hacen virales los videos en la internet de niños diciendo groserías y uno piensa que todo es muy chistoso, ¿no? Y no se dan cuenta que ellos aprenden de las groserías que sus padres hablan. Los niños aprenden de sus padres, siguen su ejemplo, los copian en todo. ¿Cuántos de nosotros ya no de pequeñitos nos pusimos el zapato de papá o de mamá, la ropa de ellos, tratando de parecernos a ellos? Aprendemos a caminar, a hablar, todo por imitación. Interesante eso. Esta semana vamos a dedicar el tiempo a estudiar la vida de Josué y de Caleb. ¿Y por qué no soñar en imitarlos? La vida de estos dos hombres, aunque no son vidas perfectas, nos dan ejemplos sólidos de cómo deberíamos vivir nuestra vida, de cómo deberíamos tomar decisiones, de cómo deberíamos enfrentar las batallas del día a día. Al fin, queridos amigos, nuestra vida no es otra cosa sino la suma de todas las decisiones que tomamos y la manera como nos enfrentamos las consecuencias de esas mismas decisiones. Josué y Caleb se destacan no solamente por su liderazgo, y sí también por su fidelidad a Dios. Lo único que aquí, mirando a esta cámara, grabando este video para usted, lo único que en mi corazón va es el deseo de que usted y yo elijamos todos los días seguir el ejemplo de personas como Josué y como Caleb. En un mundo donde la virtud se mide por la cantidad de seguidores, nada mejor que seguir personas que de verdad valgan la pena. No hay nada más impopular que defender la verdad. Vivimos en tiempos donde la sociedad trata de maquillar la verdad, trata de distorsionar la verdad, o trata de maquillar el error para que se parezca con verdad. La estrategia más diabólica que existe no es la mentira, es mezclar la mentira con gotas de verdad y tratar de esa manera de engañar a las personas. La mayoría de las personas no se dedica a mentir y sí a decir medias verdades, solamente las que convienen, solamente las que le parecen al momento. Es muy común escuchar gente diciendo: no, yo nunca le mentí, yo solamente le omití algunas informaciones. Verdad es verdad. Y ser fiel a esa verdad es un arte que infelizmente no todos tenemos.
pero que podemos encontrar en la vida de los personajes que vamos a estudiar esta semana, en la vida de Josué y en la vida de Caleb. ¿Verdad? Porque ellos dos, Josué y Caleb, fueron parte de los 12 espías que fueron mandados a la tierra de Canaán para espiar la tierra y planear la posesión de la tierra. De esos 12, 10 se opusieron a la conquista. 10 dijeron, no sirve, no vale. Las personas de esa tierra son como gigantes y nos van a aplastar, nos van a destruir. Está bien. Pero además de estos 10, tenemos a 2 que decían, sí, la tierra es dominada por gigantes. Son pueblos fuertes. Pero en el nombre de Dios se puede. Y hay 2 puntos que yo quiero destacar en la vida de Josué y de Caleb en esta discusión. 1, solamente los nombres de ellos 2 son recordados de los 12 que fueron a espiar. Los otros 10, y aquí yo tengo el nombre de los 10 y ni los voy a leer, los otros 10 nunca fueron mencionados. Porque para que yo tenga destaque, para que la gente se acuerde de mí, para que yo pueda dejar un legado, yo tengo que estar dispuesto a enfrentar las mareas y muchas veces ir en contra de lo que las personas dicen. Y lo que me lleva a mi segundo punto, Josué y Caleb. Ellos se levantaron y confrontaron los miedos con la verdad, diciendo, sí, todo eso es realidad, pero nosotros vamos en el nombre de Dios. Y porque vamos en el nombre de Dios, tendremos victoria. Josué y Caleb entendieron lo que el pueblo no había entendido. Josué y Caleb entendieron que la victoria que ellos tanto soñaban y que estaba ahora en riesgo por el miedo del pueblo, esa victoria no era trabajo de los israelitas, no era trabajo de ellos, era trabajo de Dios. Era Dios el que les iba a dar el éxito, era Dios el que les iba a dar la alegría de tener la victoria que tanto están buscando. Y querida amiga, querido amigo, hay una belleza muy especial en esto. Hay una belleza muy especial en entender que mi victoria no es mía, es de Dios. Que yo puedo esperar en la soberanía de Dios. Yo no sé en qué batalla estás y cuál lucha enfrentas hoy día. Pero yo te puedo decir sin conocerte, sin saber de tu historia, sin saber los detalles de tu vida, yo te puedo decir, Dios está contigo. Él te quiere ayudar, Él te quiere bendecir y Él te dará la victoria si tú solamente crees. Atrévete a creer. Atrévete a creer en el nombre de Dios. No es fácil. Los gigantes son muchos, las batallas son muchas, pero el Dios que toda la vida me ha cuidado y que nunca nos falló, no nos fallará ahora, no nos fallará, no nos dejará abandonados. Por eso, atrévete a confiar. Confía y verás que hay victoria. Caleb es uno de los personajes más interesantes de la Biblia. Ha inspirado a miles de personas. Ha inspirado uno de los movimientos juveniles poderosos de Sudamérica, el movimiento Caleb. Son movimientos que han llevado a las personas a misiones y a trabajos que para muchos parecían imposibles. ¿Por qué? Porque Caleb pide una misión que parecía imposible. Cuando ya todo el pueblo estaba sentado, cuando todo el pueblo ya tenía su tierra, su herencia, Josué y Caleb fueron los últimos. Y Caleb busca a Josué y le dice, dame el monte, donde todavía habitaban gigantes. Dame ese monte. Yo lo voy a conquistar. Yo me haré cargo de ese monte. Yo voy a por allá. Aunque todo el mundo diga que es arriesgado, yo iré. Me encanta la inspiración que la juventud en Sudamérica tiene en la figura de Caleb. Y me imagino que hoy día mismo, mientras estudiamos esta lección, muchos incluso llegarán a la iglesia vestidos con la camiseta del Caleb, lo que es algo muy bonito.
es interesante ver cómo Caleb se atreve a reclamar una promesa. Y aquí está una fórmula que valdría siempre la pena recordarla. Voy a poner mis lentes, por favor, perdóneme por eso. La fórmula es creer más reclamar, más acción resultan en victoria. Creer, reclamar, acción. Caleb creyó en una promesa que Dios le había hecho a él y a Josué a través de Moisés. Él creyó en esa promesa. 2, él reclamó esa promesa junto a Josué. Dame el monte. Y 3, acción. Él se atrevió a buscar, a batallar, a luchar. Cuando yo uno esos 3 elementos, la victoria vendrá, no sin lucha, es muy importante decir eso, no sin batalla. Caleb tuvo que batallar. No vino sin batalla, no vino sin lucha, no vino sin esfuerzo, pero vino. Querida amiga, querido amigo, escuche bien lo que le voy a decir, por favor. Pare de creer que las victorias vendrán sin dolor. De que porque usted hizo su parte y porque Dios hace su parte, que la victoria será fácil. La victoria viene de Dios, pero nosotros somos el instrumento para esta victoria. Nosotros tenemos que entrar a la guerra. Muchas veces es que hay que mojar los pies, muchas veces hay que estar asustado, muchas veces hay que tener miedo del ruido de los muros que caen. Pero si yo quiero vivir las bendiciones que Dios me da, yo tengo que estar dispuesto a enfrentar la batalla, aunque esté seguro de que la victoria viene de Dios. Dios no me dará victoria si yo no estoy dispuesto a reclamar, a creer, a actuar, a hacer mi parte. Para de creer que la victoria viene fácil, de que el éxito brota del día a la noche, de que todo va a funcionar bien. No, el éxito, los buenos resultados, las victorias, las conquistas demandan mucho sacrificio. Ahí la pregunta que le hago es muy sencilla. ¿Usted está dispuesto a pagar el precio de esa victoria? ¿Usted está dispuesto hoy día a pagar el precio que se tiene que pagar para tener el éxito? Esa es la gran pregunta que tenemos que contestar. Esa es la pregunta de nuestro día. Es la pregunta que vemos que Caleb estuvo dispuesto a contestar. Él contestó, vamos. Y usted y yo, ¿qué es lo que vamos a contestar? Una de las historias más interesantes que escuché en mi infancia fue la historia de 2 cangrejos. Cangrejo papá y cangrejo hijito. Y el cangrejo hijito iba caminando, ¿no? Los cangrejos caminan de lado, así, ¿no? Y el papá le regaña al hijo, hijo, para de caminar de hacia el lado, camina hacia adelante. Y la fábula contaba de que el cangrejo hijito le dice al papá, claro que sí, papá, solamente muéstrame cómo. ¿Ah? El poder del ejemplo. El ejemplo de uno inspira a otros. Y lo que vamos a estudiar hoy día es cómo el ejemplo de Caleb inspiró a Otoniel. Caleb quería, a través de su ejemplo de conquista, que otros tuvieran el deseo de conquistar tierras. Quería, a través de su ejemplo de lucha, de valentía, de fidelidad a Dios, su ejemplo de dedicación a Dios, él quería, a través de eso, despertar nuevos líderes en el pueblo de Israel. Te vuelvo a repetir, la gran batalla del pueblo de Israel fue la infidelidad. Eran idólatras por naturaleza. Por 400 años en esclavitud estuvieron idólatras. Salir de eso no fue fácil. No sacas 400 años de idolatría en 40 años. La rebeldía del pueblo era grande, tanto así que en la entrada, en la llegada al Sinaí, pocos días,
ya estaba en idolatría, y vemos durante la historia del pueblo de Israel, bueno, el pueblo siempre estuvo metido con eso, pero el ejemplo inspira a unos. La historia dice que Caleb dice: el que se atreva a conquistar esas tierras, les daré mi hija por matrimonio. Y antes de avanzar, porque yo sé que siempre hay gente preguntando: pero pastor, no está bien, ¿cómo el papá puede dar la hija en matrimonio? Pues eran las costumbres de esos tiempos. Estamos hablando de miles de años atrás. ¿Está bien? Eso no es la costumbre de nadie en nuestros días, a no ser de algunos países todavía muy aislados de nuestra sociedad. Caleb propuso eso y Otoniel dijo: yo voy, y fue y conquistó la tierra, y Caleb le dio como esposa a su hija. Y Otoniel le dice a la hija: mira, anda, pídele a tu papá un poco más de bendiciones. Ella fue, pidió un poco más de bendiciones, y Caleb se la dio. El ejemplo de pedir, el ejemplo de buscar, el ejemplo de luchar, el ejemplo de ser fiel a Dios, fue el ejemplo que Caleb pasó a Otoniel. Y la pregunta que queda para nosotros es: ¿cuál es el ejemplo que nosotros estamos pasando a los más jóvenes? ¿Cuáles son los ejemplos que nosotros le estamos dando a las futuras generaciones? ¿Qué ejemplos yo doy a los futuros pastores? Es una pregunta que yo me hago muy a menudo. ¿Cuál es el ejemplo que yo doy? ¿Será que mi ejemplo inspira o desmotiva? Son preguntas que tenemos que hacernos. Y la lección termina con una pregunta que me pareció muy interesante. ¿Cómo nosotros, que somos líderes locales de nuestras iglesias, estamos preparando la nueva generación de líderes? A mí me duele mucho el corazón cuando yo llego a las iglesias y escucho líderes diciendo así: no, que no podemos colocar los jóvenes para dirigir la iglesia porque son irresponsables, hacen un montón de cosas que no deberían hacer, y lo único que tienen a los jóvenes son palabras de crítica. Yo sé que los jóvenes pues no tenemos la experiencia, los jóvenes no tienen, yo ya no estoy en ese grupo, que los jóvenes no tienen la experiencia de los años. Pero no hay otra manera de aprender sino cometiendo errores. El problema es que muchos de los líderes estamos ok con nuestros errores, pero no aceptamos el error de la juventud. No permitimos que los jóvenes hagan. Y ahí está una de las muchas razones por las cuales tener un club de conquistadores en la iglesia es una gran bendición. Gente, solamente cuestiona club de conquistadores una persona que no entiende absolutamente nada de misión de iglesia. El club de conquistadores, el club de aventureros, el club de guía mayores, cuando son usados de manera correcta, producen nuevos líderes. El presidente de la Iglesia Mundial, el pastor Ayrton Keller, es fruto del ministerio de los conquistadores. Es hijo de pastor, de un gran pastor, pero es fruto del ministerio de conquistadores. Es líder de conquistadores, fue miembro del club de guías mayores, fue director de jóvenes casi toda su vida hasta llegar a la presidencia de la División Sudamericana. Y si queremos preparar nuevas generaciones para el liderazgo de la iglesia, ellas tienen que comenzar en algún lado. Y no hay mejor lugar que en los clubes de las iglesias. Por eso yo incentivo mucho el trabajo de conquistadores, creo mucho en el ministerio de los conquistadores, creo que es una gran bendición para la iglesia y me duele mucho ver gente tratando de disminuir la importancia de esos ministerios. Pero nunca vi en la Biblia ministerio de conquistadores. Pues nunca vimos en la Biblia mucha cosa. Nunca vimos en la Biblia mucha cosa. Nunca vimos en la Biblia diaconisas levantando una toalla para descubrir los símbolos de la Santa Cena. Pero ahí están y es espectacular que tenga. ¿Está bien? Ahí es fantástico que tenga. Nunca vimos junta de nombramientos en la Biblia, pero las tenemos. Nunca vimos en la Biblia predicaciones por internet, pero ahí las tenemos. Es muy importante dar espacio a las nuevas generaciones en el trabajo de la iglesia.
muy importante. Y le recomiendo a usted, querido amigo, permitir que esos trabajos sigan en nuestras iglesias. Un líder tiene que estar dispuesto a dar el ejemplo. Un líder no es el que se sirve primero, no es el que aprovecha primero. El líder siempre está dispuesto a ser el último. El líder siempre está dispuesto a servir. El líder no es el que se sienta a la mesa primero. El líder es el que coge la toalla para lavar los pies. La historia de Josué muestra ese tipo de liderazgo. Un liderazgo de servir, de cuidar, de atender. Y uno de los momentos que vimos eso es cuando Josué recibe su herencia. Josué y Caleb solamente reciben sus herencias, que era una promesa de Dios hecha a través de Moisés a ellos. Solamente reciben sus herencias cuando ya todo el pueblo recibió su herencia. Y Josué solamente recibe su herencia después que Caleb recibe su herencia. Eso muestra el nivel de humildad de Josué y más que eso muestra también el nivel de confianza en Dios por tener la seguridad de que él no se quedaría sin herencia, de que él estaría cuidado, de que él estaría protegido. Es muy importante notar eso. Hay algunas características en la herencia de Josué. Primero, muestra humildad por estar dispuesto a esperar. Segundo, muestra por su deseo de estar cerca de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque la ciudad que él elige, que se llama Timnat-Serah, estaba cerca a Silo, que era donde estaba el santuario. Podemos llegar a creer entonces de que a Josué le interesaba estar cerca de Dios. Otra esplendorosa característica para un líder. Otra cosa que podemos ver, la tierra significaba el territorio restante, que algunos pueden decir que era lo que faltaba por conquistar. La herencia de Josué también era, y el ejemplo del líder es, aunque ya no esté en posición de liderazgo, yo seguiré trabajando. Esos ejemplos en la vida de Josué inspiraron a las personas a saber esperar, a saber confiar, a mantener la fidelidad. Y no sabemos precisar, pero ¿cuántas personas no se mantenieron fieles a Dios por el ejemplo de Josué? Queridos, nosotros que somos líderes de la iglesia, nosotros tenemos un deber gigantesco en relación al liderazgo. Mantener nuestro liderazgo. Seguir liderando, pero de manera humilde, buscando el interés de mis liderados primero, buscando el cuidado de mis liderados primero, buscando la atención de mis liderados primero. Eso es vital, queridos hermanos, queridas hermanas, para aquel que quiere ser líder. Y los ejemplos de Josué y de Caleb son espectaculares para los que queremos avanzar en el camino del liderazgo y que queremos de esa manera impactar las personas que están no solamente en nuestra casa, pero sí también en nuestro círculo de influencia. Escuché decir esto estos días. Tú eres lo que admiras. Para y piensa un poquito en esa frase. Tú eres lo que admiras. En un mundo donde seguidores de internet pasaron a ser moneda, dinero, pasaron a ser posesiones, pasaron a ser a niveles de estatus social. Es muy importante saber a quién sigo. Muy importante. Es muy importante nosotros dejar claro que tener redes sociales y seguir personas en las redes sociales no es pecado. No está mal. El problema es cuando lo que yo sigo trae un mensaje conflictivo con el mensaje de la palabra de Dios. Es imposible seguir a dos mensajes
opuestos. Como Jesús dijo, es imposible servir a dos señores. Yo necesito tener claro quién es mi ejemplo y a quién quiero seguir. Te pregunto, ¿a quién sigues de verdad? ¿A quién acompañas con intencionalidad? ¿Qué tipo de material dedicas tiempo en ver? Son preguntas que tienes que contestar. Porque esas preguntas te van a mostrar dónde está tu corazón. Y donde esté tu corazón está tu tesoro. Donde está tu corazón es donde gastas tiempo. Donde está tu corazón es donde inviertes atención. Por eso nunca fue tan importante como es en nuestros días tener la habilidad de seguir a Cristo, de elegir seguir a Cristo. ¿Te das cuenta? Elegir intencionalmente. Yo quiero seguir al Maestro. En mis medios sociales yo voy a seguir más información del Maestro. En mis medios sociales yo voy a seguir más información que añada a mi mente, a mi espiritualidad, a mi intelectualidad. Interesante cómo funcionan las redes sociales, ¿no? Estos días yo estaba mirando y entró un video de política. Yo no sigo política. Pero me quedé mirando un poquito. El próximo video también fue de política. Y el otro video también de política. Es por eso que vivimos tiempos raros donde las personas son extremistas en sus opiniones. El que es del lado A, no solamente es del lado A, como demoniza al lado B. Y el que es del lado B, no solamente es del lado B, como demoniza al del lado A. ¿Por qué? Porque en nuestro feed de la internet estamos condicionados por lo que seguimos y nos bombardean con ese tipo de información. Por eso vuelvo a repetir, es muy importante saber a quién estoy siguiendo. Y nunca fue tan importante como es en nuestros días seguir a Cristo, seguir sus enseñanzas, seguir sus palabras, seguir lo que Él quiere para nuestra vida. Vuelvo a repetir, no hay ningún problema en que sigas un canal chistoso. No hay ningún problema. Pero hay un problema cuando solamente sigues a canales chistosos. Y no es pecado seguir a canales chistosos, es que tu atención, tu contemplación, tu admiración está allá y no está en aquel que murió para salvarnos. Y ahí es donde está el problema. Deja poner de otra manera. Si mi atención es más dedicada a la iglesia que al Dios de la iglesia, estamos en problemas. ¿Me hago entender? Por eso hoy día yo quisiera dejarle a usted la sugerencia, ojo bien, la sugerencia de que nuestra contemplación sea direccionada a Cristo, sea direccionada al Padre, que a través de mi relación con Dios yo tenga mejores resultados de esa contemplación en mi vida. Saber a quién seguir es saber qué tipo de influencia estoy permitiendo que entre a mi mente y a mi corazón. Nunca ha sido tan importante como es en nuestros días saber a quién seguimos. Estamos llegando al final de este estudio, donde dedicamos el estudio a mirar momentos muy puntuales, tanto de la vida de Josué como la vida de Caleb, porque son dos de los personajes más fieles a Dios que encontramos, dos personajes que inspiran a las personas, que inspiran a la población, que inspiran liderazgo, inspiran servicio, inspiran misión. Y estudiar la vida de esas personas, espero en mi corazón que nos haya inspirado. Permítame terminar el estudio de esta semana leyendo una cita del Espíritu de Profecía
que espero nos ayude a entender mejor el tema. Dice de esta manera: fue la fe de Caleb en Dios lo que le dio valor, lo mantuvo alejado del temor humano y lo capacitó para mantenerse audaz, inquebrantable en defensa de lo recto. Al confiar en el mismo poder, el poderoso general de los ejércitos del cielo, todo verdadero soldado de la cruz puede recibir fortaleza y valor para vencer los obstáculos que parecen insuperables. Elena de White escribió eso en el Review and Herald del 30 de mayo de 1912, página 4. Al mantenernos fieles a Dios, desarrollamos nuestro carácter. Mientras más obedezco a Dios, más confío en Dios. Y al terminar esta semana, quiero invitarla a usted, querida amiga, a invitarlo a usted, querido amigo, a renovarnos la decisión de sermos fieles a Dios, a renovar la decisión de seguir a Cristo y de dedicar nuestra vida entera, total e integral al servicio del amor. Gracias, muchas gracias por haber estado conmigo hasta aquí. Gracias por ser parte de mi ministerio, de mi canal. Es siempre, siempre, siempre un gusto tener tu participación. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Chao.